Bien, buenos días a todos. Bueno, para los que no me conocéis, soy Ricardo Rodríguez, profesor ayudante doctor en la Universidad de Zaragoza y bueno, investigo en un montón de cosas y entre algunas de ellas pues está lo que es análisis de malware y seguridad NFC o RFID, a los que algunos seguramente ya me habéis visto hablar en alguna otra conferencia. Bueno, para hoy os voy a traer esta agenda. Principalmente lo que os voy a enseñar es un tipo específico de malware que se llama post-RAM scrapping, que lo que va a hacer es robar tarjetas de crédito de los ordenadores comprometidos, ¿no? Está bastante relacionado con la charla de Rubén, ¿no? Me ha gustado mucho que Rubén introdujera ciertos conceptos en los cuales yo voy a volver a hacer un poquito de hincapié. Entonces, bueno, la agenda para la charla va a ser básicamente esta. Os voy a contar un poco cuál es la problemática, qué ocurre cuando nosotros cogemos nuestra tarjeta de crédito y pagamos en un determinado punto de venta. Y luego ya veremos cómo se puede acceder a lo que es la información de la tarjeta y en qué consiste ese tipo de malware. Básicamente lo que he desarrollado o lo que estudié fue un análisis de 22 de este tipo de malware, 22 familias de este tipo de malware, intentando un poco explicar sus características y clasificando cómo son en base a estas características. Luego os enseñaré una pequeña demo de cómo es la herramienta que decía Serezade. La aplicaremos sobre un ejemplo real y luego os explicaré trabajo relacionado que hay sobre esto y un poquito las conclusiones, ¿vale? Bien. Supongo que sabéis que cada vez más estamos teniendo un montón de filtraciones de datos, ¿no? Desde lo que serían simplemente correos electrónicos o cuentas de determinados foros o determinados sitios a filtraciones de información de carácter de pago, como por ejemplo pues, información de tarjetas de números de tarjeta de crédito, fechas de expiración, su validez, etc. ¿Vale? Aquí tenéis un poco una infografía, ¿no? De todos estos casos que están por ahí pululando desde hace unos cuantos años. Bueno, bien. Supongo que sabéis también que hoy en día el uso de tarjetas de crédito es una cosa muy habitual. No sé si lo sabíais, pero bueno, hay países donde se está incluso llegando a plantear el quitar el dinero en efectivo. Tenemos uno en la Unión Europea, sería Dinamarca, ¿vale? Y hay otros por ahí también, Singapur, que también está intentando el coger y directamente eliminar lo que es dinero en efectivo. Entonces, estamos ante un momento en el que pagar con una tarjeta de crédito, una barra de pan o cualquier otro elemento es una cosa muy habitual. Entonces, bueno, realmente el problema que está habiendo es que se está viendo que hay una especie de aumento en ataques a determinados servicios financieros, a bancos, con el objetivo de intentar robar todo este tipo de información que puede ser muy jugosa. ¿Por qué puede ser jugosa? Bueno, pues resulta que en el mercado negro la información de una tarjeta de crédito es un elemento que se suele cotizar bastante bien. Ahí tenéis unos datos sacados de algún informe en el cual podéis ver que la información de una tarjeta de crédito de Estados Unidos, bueno, puede variar dependiendo del tipo de tarjeta, entre $1,50 o $5. Afortunadamente, si compramos 100 tarjetas, nos hacen descuento. Si estamos hablando de la información de tarjeta de crédito de alguien de la Unión Europea, este tipo de tarjetas, este tipo de información es bastante más caro. En torno a $5 o $8 podríamos llegar a encontrar en el mercado negro. Y, por supuesto, si tenemos más información del usuario, ¿no? Imaginaos el número de la seguridad social, la fecha de nacimiento, todo aquello que pueda llegar a completar una falsificación de identidad, pues todo eso todavía incrementa más el precio. Y, desde luego, si tengo información de una tarjeta de crédito que es una Platinum o una Gold o alguna cosa de estas, pues el precio también se incrementa, ¿vale? Supongo que lo sabéis, si no os recuerdo, la mínima información que necesitamos para poder hacer un pago con una tarjeta de crédito básicamente son 3. Lo que sería todo aquello que aparece en el frontal de la tarjeta, o sea, el nombre del usuario de la tarjeta, del propietario de la tarjeta, la fecha de expiración y lo que es el PAN o el número de tarjeta, todos esos numéricos que aparecen delante, ¿vale? Hay sitios en Internet donde podemos pagar únicamente con estos 3 elementos. Me vais a decir que, bueno, también hace falta un cuarto, es verdad, ¿no? En Europa, afortunadamente, la mayoría de los servicios para poder comprar online nos piden el CVV, ¿vale? Que luego os contaré un poco. Pero básicamente hay empresas, principalmente en Estados Unidos, donde podemos intentar comprar únicamente con estos 3 valores. Venga.
Bueno, la pregunta es, si hay un montón de robos de este tipo de información, ¿de dónde están viniendo estos datos? Bien, básicamente lo que está ocurriendo es que están infectando este tipo de dispositivos. Supongo que alguna vez habréis ido a comprar y os habéis encontrado con este escenario, ¿no? Un ordenador que tiene un lector de tarjetas, bien integrado como os parece ahí en la pantalla, o bien con un terminal ahí, con un pad para introducir la tarjeta y poner el PIN. Bueno, ahí os he puesto un informe del año 2014 donde se decía que el 36% de los ciberataques reconocidos, esto es importante, la palabra reconocido, porque sabemos lo que nos quieren decir, no sabemos lo que está realmente ocurriendo. Un 36% de los ataques reconocidos se basan en el robo de información de tarjetas de crédito. La mayoría de ellos suelen ocurrir bien en retailers o en restaurantes, en grandes cadenas de restaurantes. ¿Vale? Bueno. Y todo esto tiene un motivo. Básicamente, el mayor problema es que este tipo de sistemas están ejecutando algún tipo de flavor, ¿no? Algún tipo de sistema operativo Windows. Desde Windows C, que podemos tener por ahí todavía pululando, hasta pues, Windows XP. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que hay un cambio en el tipo de ataque a este tipo de sistemas. Anteriormente, podríamos estar hablando de que teníamos terminales, los terminales donde tú ponías la tarjeta se comprometían, ¿no? Lo que pone ahí como skimming terminals. Yo tengo un terminal de lector de tarjetas y lo que ocurre es que modifico ciertos elementos o inserto ciertos elementos para que cuando metan la tarjeta de crédito, pues yo leer esa tarjeta y trasladar esa información a otro sitio. Se está pasando de ese tipo de modificación hardware, vamos a decirlo así, ¿no? Un poco más especializada, porque requiere ciertos conocimientos, a algo más habitual, en el sentido de network sniffing, ¿no? Snifar la red. Si tú coges y sabes que por ahí están pasando tarjetas de crédito, información de tarjetas de crédito, te pones a escuchar y eventualmente puedes llegar a escuchar que hay unos valores, ¿no? Que corresponden con una tarjeta de crédito que están por ahí pululando por la red, ¿vale? El caso más famoso de esto ocurrió en el año 2008 a una compañía estadounidense que básicamente el problema que tuvieron es que un grupo de hackers liderados por Albert González, un hacker de Miami, encontraron haciendo war driving, encontraron que el restaurante estaba usando una Wi-Fi con protección web. Supongo que conocéis la protección web de la Wi-Fi, pero bueno, es muy vulnerable. ¿Y qué hicieron esta gente? Pues bueno, básicamente lo que hicieron fue comprometer la red. Una vez que tenían comprometida la red desde el restaurante, accedieron a los servidores centrales de la compañía y lo que se encontraron en los servidores centrales de la compañía fue un montón de tarjetas de números de tarjetas de crédito, de información de clientes en el servidor. ¿Qué cogieron con ese? Una vez que encontraron eso, ¿qué hicieron? Bueno, pues lo sacaron fuera y lo vendieron por ahí, ¿no? Entonces, se estima, o la compañía dice, que robaron 40 millones de información de clientes, 40 millones de tarjetas de números de tarjeta de crédito. Si multiplicáramos esto por el $1,50, ¿no? Tirando para lo bajo, que decíamos antes, pues os podéis imaginar la cantidad de dinero que llegaron a sacarse. Bueno, Albert González actualmente está cumpliendo sentencia por esto desde el año 2010 y aún le quedan pues unos cuantos, ¿no? Bueno, bien, total. Hemos pasado de tener skimming terminals a hacer snifadores de red para poder capturar los paquetes a hacer un tipo especial de malware que se llama post-RAM scrapping, porque su objetivo básicamente es hacer scrap, ¿no? Rascar, digamos, sería el concepto de rascar la memoria. Van a coger un sistema que es un punto de venta, un ordenador que tiene conectado cierto hardware para leer tarjetas y lo que van a hacer es analizar la memoria de ese ordenador. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de encontrar patrones que coinciden con una tarjeta de crédito para, una vez que lo consiguen, exfiltrarlo, ¿vale? Bien, os decía que actualmente este tipo de amenaza, este tipo de malware, especialmente centrado en atacar este tipo de sistemas, es la mayor amenaza a los que se están enfrentando este tipo de terminales. Hemos pasado de skimming terminals al network sniffing y ahora a un tipo de malware muy específico que va en contra de estos sistemas. Bueno, simplemente por contaros un poco más, en el año 2013, Target, bueno, no sé si habéis estado en Estados Unidos, Target vendría a ser pues, como una especie de Carrefour, ¿no? Un poco más grande. Target fue comprometido por este tipo de malware, específicamente por una muestra o por una familia de malware que se llama Black Post, y se dice
que aproximadamente llegó a robar otra vez unos 40 millones de información de clientes en únicamente 3 semanas, lo cual está bastante bien, ¿no? En el año 2014, Home Depot, otra compañía del estilo, fue comprometida por una variante de este Black Box, llamada Framework Box en este caso, y se dice que en un ataque de 5 meses, porque fue lo que, digamos, lo que ellos llegaron a ver es que habían estado comprometidos 5 meses. No sabemos si es verdad o no, pero bueno, vamos a creerlos. Robaron 56 millones de registros. Bueno, en este estudio, básicamente lo que vamos a ver es cómo han ido evolucionando este tipo de malware, cómo es su funcionalidad, cómo realizan la persistencia en el equipo, es decir, cómo consiguen que cada vez que yo reinicie mi sistema sigan estando ahí, cómo realizan esta búsqueda de procesos, cómo una vez que encuentran esta información, cómo las filtran, ¿vale? Todo esto es lo que vamos a intentar responder en esta charla, ¿vale? Bien, primero lo que deberíamos de saber es qué ocurre con nuestra tarjeta de crédito, con la información de nuestra tarjeta de crédito cuando yo pago. Entonces, básicamente, cuando yo pago, tengo mi tarjeta de crédito, pago en el comercio, lo que ocurre es que la información de la tarjeta de crédito se retransmite al banco emisor de mi tarjeta, al banco al cual está conectado el TPV, digamos que cada banco pues, ofrece a sus clientes TPVs, pues a ese, ¿vale? Ese banco se va a comunicar con el propietario de mi tarjeta, Visa, Mastercard, American Express, JCB, el que sea. Y ya son estas compañías quienes van a comprobar el banco final, o sea, mi cuenta bancaria. Ahí se va a comprobar, esto sería una autentificación online, ¿vale? Ahí se va a comprobar si mi cuenta tiene dinero suficiente como para poder efectuar el cargo. En el caso de ser de débito o en el caso de ser de crédito, pues se comprobará que es correcto y ya está, ¿vale? Y luego esa información del OK o transacción denegada, ¿no? Pues vuelve a viajar por aquí. Vale. Entonces, ¿dónde está la información de la tarjeta? Pues la información de la tarjeta básicamente va a estar en 4 sitios. Podemos distinguir 4 sitios. Va a estar en la memoria, de este equipo. Puede estar temporalmente almacenada en algún dispositivo, como por ejemplo, esto es muy típico, las autopistas, ¿no? Aquí, o autovías, perdón, autopistas, que son las que se pagan, aquí en España. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis ido a no sé, os vais a Vitoria o a donde sea, Pamplona, pasáis la tarjeta y no te cobran en el momento? No sé si os habéis fijado, pero tú cuando pasas la tarjeta no te cobran. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo algo como lo que decía antes Rubén en los aviones. Como hay mucho tránsito, en este caso no es porque no se pueda, técnicamente hablando, sino porque sería un poco costoso en cuanto a rendimiento, ¿vale? Como hay mucho tránsito de coches, pues lo que hacen es almacenar esa información de toda la gente que ha pasado por la barrera y, eventualmente, algún día del mes, cogen y pasan todos los datos al banco y se efectúan los cargos. No sé si lo sabíais, bueno, pero hay por ahí quien dice que con una tarjeta que no esté caducada, pero que sí que esté cancelada, serías capaz de viajar por España gratuitamente desde punta a punta, ¿no? A través de todas las autopistas. Pero bueno. Entonces, en este tipo de sistemas lo que ocurre es eso, que la información permanece temporalmente almacenada, ¿vale? Yo quiero creer, desde aquí lanzo un guante a los de las autopistas, quiero creer que la información de mi tarjeta de crédito cuando paso por esa barrera se almacena de forma cifrada en algún sitio inaccesible para ciertos atacantes, ¿vale? La información, lógicamente, también está en tránsito, Mi tarjeta de crédito de aquí, la información de mi tarjeta de crédito va viajando, ¿vale? Pero bueno, afortunadamente tenemos un estándar de pago, de PCI, de Payment Card Industry, lo veréis, que básicamente lo que me obliga es a que esa comunicación entre las partes esté cifrada. Entonces eso garantiza que la información de mi tarjeta de crédito, a pesar de que está ahí viajando, nunca, vamos a ponerlo entre comillas, podría llegar a ser comprometida, ¿vale? Y bueno, por supuesto también esa aplicación va a estar en lo que es la propia, esa información va a estar en lo que es la propia aplicación que se está ejecutando dentro del sistema del POS, dentro del terminal punto de venta, ¿vale? O sea, como veis, tenemos varios sitios, ¿no?, donde nuestra información de la tarjeta de crédito podría estar, vamos a decirlo así, comprometida. Básicamente, que sepáis que el malware que estamos comentando aquí va a intentar
acceder a la información en este punto, ¿vale? No se preocupa del resto, porque como digo, la información en tránsito técnicamente debería estar cifrada si cumplen con el estándar, y la información temporal, almacenada de forma temporal, vamos a suponer que está cifrada. Bueno, lo que os decía, tenemos un estándar, ¿no? Se llama PCI, Payment Card Industry. Bueno, realmente este estándar, lo único que se preocupa, hay dos subestándares, vamos a decirlo así, ¿no? El PCI DSS, que lo que te va a definir es, pues eso, esa información que está viajando, cómo tienes que protegerla, ¿vale? Y luego tenemos otra versión, que es el PADSS, que lo que te va a decir es exactamente cuáles son los requisitos software que tu sistema tiene que cumplir para poder cumplir con el estándar, ¿vale? Sin embargo, ninguno de estos elementos se está preocupando acerca de qué ocurre con la información en la memoria, ¿vale? Ese es el mayor problema de este tipo de soluciones, vamos a decirlo así, ¿no? Y que es lo que intenta aprovecharse este tipo de malware. La información de la tarjeta está en memoria y básicamente está en claro, ¿vale? Bueno, bien, ¿cómo se puede acceder a la información de una tarjeta de crédito? Pues básicamente, supongo que sabéis que la primera forma es tener la tarjeta, ¿eh? Aquí tenéis una foto de una tarjeta. He aprendido a base de las conferencias a no usar mi tarjeta, ¿verdad, César? Información física que tenemos en la tarjeta, básicamente lo que es el nombre, la fecha de expiración en formato americano, año, mes. Lo que os decía, el número de tarjeta, o que también se llama PAN, el Primary Account Number, es el numerito que aparecería en la tarjeta, ¿vale? El número de tarjeta. Y luego el CVV. El CVV es un numerito, normalmente de 3 a 4 dígitos, que aparece detrás de la tarjeta. ¿Por qué aparece detrás de la tarjeta? ¿Alguien lo sabe? Básicamente es lo que permite decir que tú tienes acceso físico a la tarjeta, ¿eh? Digamos, yo tengo la tarjeta, si no le doy la vuelta no soy capaz de acceder a ese CVV, ¿vale? O sea, este es un mecanismo de seguridad, entre comillas, que lo que verifica es que tenemos acceso físico a la tarjeta. Bueno. Otra forma de acceder a la información de la tarjeta es a través de la banda magnética. Os he puesto ahí abajo, por si tenéis si queréis un poco más de información, un vídeo muy interesante de Sami. Estuvo aquí el año pasado en la conferencia, donde hace una pruebecilla, ¿no? Echa ciertos elementos químicos a una tarjeta y es capaz de ver cómo son las bandas magnéticas, ¿eh? Que internamente vamos a decir que son como una especie de código de barras. Bien, que sepáis que hay 3 bandas, ¿eh? La banda magnética está dividida en 3 franjas y cada una tiene un formato diferente, como os pongo ahí, están todos estandarizados, pero realmente de las 3 solo se usan la 1 y la 2. La 3 se quiso usar, bueno, se diseñó por los alemanes para usarlos en ciertos bancos o de ciertos elementos, pero al final no llegó a estandarizarse su uso. Entonces ahora cada banco puede usar la track 3 para lo que él considere, ¿eh? A modo informativo, si tenéis, por ejemplo, Ibercaja, una cuenta en Ibercaja, o vuestro banco es Ibercaja y tenéis una tarjeta de crédito con Ibercaja, en la track 3 os vais a encontrar que sale vuestro número de cuenta, ¿eh? Faltan algunos numeritos, pero bueno, en realidad se calculan por redundancia respecto a los otros, ¿vale? Bien, en la track 1 y la track 2, que son los que nos interesan, digamos que tienen un formato definido, que es este que os pongo aquí. No voy a entrar en lo que es cada uno, simplemente aquí aparece el número de cuenta, ¿vale? Y en el track 1 aparece el propietario, ¿eh? Luego tenemos por ahí ED, que sería la fecha de expiración de la tarjeta, el expiry date, ¿vale? O sea, los 3 elementos mínimos para poder realizar un pago es lo que está contenido en la banda magnética, ¿eh? Que por eso cuando pasas la banda magnética por donde no debes, pues te pueden estar robando. Tienen la mínima información necesaria para poder robarte. Bueno, otra forma de poder acceder a la información de la tarjeta, supongo que estas las conocéis, las tarjetas de chip, ¿no? Llamadas también chip and pin o MV. Estas son las tarjetas que tenemos mayoritariamente en Europa y que usamos casi siempre, ¿eh? Cuando nosotros cogemos la tarjeta y pagamos, la introducimos en un terminal en el cual tenemos que poner un PIN. Este PIN es lo que permite autorizar de manera exclusiva cada una de las transacciones, ¿vale? En teoría,
porque hay gente que está investigando esto y se ha demostrado que eso es mentira. Se ha ido solucionando con los tiempos, las últimas versiones de DMV, pues ya todos los problemas, digamos, que se han ido descubriendo sí que se han ido parcheando, ¿vale? De todos modos, MV básicamente intenta autentificar la tarjeta, intenta autentificar al propietario, pero nadie autentifica, en el caso de MV, nadie autentifica el terminal. Tú puedes estar metiendo la tarjeta ahí en la tienda del chino y no sabemos ese terminal de quién es. Vamos a fiarnos porque pone la pegatina del Santander, ¿no? O del BBVA, pero nadie lo está verificando. Ni tú, ni la tarjeta, ni MV. Bueno, como recordatorio os pongo aquí que MV, el estándar de MV, se creó para intentar combatir lo que es el fraude de tarjetas de crédito, pero no para intentar proteger lo que es la confidencialidad de la información. Bueno, y por último, ahora con las tarjetas contactless, las tarjetas NFC, esto es otra forma de poder acceder a la información. Esto ya hemos estado hablando de las tarjetas NFC el año pasado, el año anterior, ¿vale? Al final, NFC no es más que, tenéis que pensar que es como si fuera otra puerta. La información está contenida dentro de la tarjeta, entonces yo puedo acceder o bien por el chip o bien por NFC. Pero la información me la da, digamos, el elemento que está dentro del chip. No es más que, como pongo ahí, una puerta, que nos permite acceder a la información sin tener acceso físico. Sabéis ya también que está limitado, los pagos están limitados en cantidad y limitados en número. Si yo hago más de 5 pagos con NFC, normalmente el sexto pues ya me van a pedir autorización, ¿vale? Y la cantidad, en este caso en España, son hasta 20 euros. Ya sabéis que las tarjetas NFC, bueno, todavía tienen ciertos problemas. Si no, os animo a que lo busquéis en Internet y disfrutéis. Venga. Vamos a hablar entonces de este tipo de malware que os comentaba. Aquí tenemos las típicas fases de malware adaptadas a lo que sería este tipo de malware en concreto. El malware lo primero que tiene que hacer es ganar acceso al sistema. Una vez que está en el sistema, se va a hacer persistente. Y una vez que se hace persistente, lo que va a hacer es, en este caso, la actividad de búsqueda de procesos en primera instancia, y una vez que localiza algún proceso que le interesa, va a escanear su memoria. Es así de sencillo. Cogerá, buscará la información y una vez que encuentre información de tarjetas de crédito, ¿qué hace? Pues las manda para afuera, ¿vale? Venga, os cuento aquí rápidamente cada una de las características que puede tener este malware. En el caso de los binarios, el ejecutable del malware puede estar protegido o no protegido. Si está protegido puede tener diferentes tipos de protección. En el caso de persistencia, la persistencia es cómo se va a hacer ahí que resida, ¿no? Y que pueda seguir ejecutándose. Podemos distinguir 3 tipos, o bien basadas en registro, o bien basadas en servicio, o bien que no sea persistente. Cuando un malware no es persistente, va a querer decir que es la segunda fase de ataque de algún otro malware, porque alguien va a tener que ejecutarlo. Si no es persistente, no se ejecuta por sí solo. O bien el usuario, no sé. Bien, respecto a funcionalidad, podemos distinguir si solamente se dedica a robo de tarjetas o bien si va a hacer algo más. Va a estar ahí comunicándose con alguien y le va a decir, ¿quieres que ejecute alguna otra cosa? ¿Quieres que haga algo más? Respecto a la búsqueda de procesos, podemos distinguir si hace búsqueda selectiva o no selectiva. En la selectiva distinguiríamos si hace blacklisting, o sea, si hay una lista de procesos que no escanea, o si hace whitelisting, si hay una lista de procesos que sí que únicamente escanea. En el caso de whitelisting, digamos que estaríamos ante una especie de APT, entre comillas, porque sabe los procesos que tiene que escanear. Por lo tanto, ya sabe de antemano qué tipos de sistema o a qué tipos de sistema está intentando atacar. Respecto a cómo realizan la búsqueda de procesos, podríamos distinguir entre usar funciones del sistema o una implementación propia, ¿vale? Para poder usar una implementación propia en Windows necesitaríamos tener un rootkit o alguna cosa de estas, ¿vale? Pero bueno, sería posible técnicamente hablando. Bien, ¿qué tipo de información buscan? Pues básicamente pueden buscar la track 1, la track 2 o ambas. ¿Cómo
la buscan o cómo hacen matching de esta información. Podemos distinguir expresiones regulares o podemos distinguir algoritmos específicos. ¿Y cómo las filtran? Bueno, pues tenemos un montón de métodos, o bien desde algunos que van a directamente esperar a que esté conectado un USB en la máquina y una vez que está un USB con un determinado nombre en la máquina, van a coger todas esas tarjetas que han capturado y guardarlo en el USB. Hay algunas de estas muestras que hacen eso específicamente. Esto significa que las muestras asumen o saben que va a haber alguien que tiene acceso físico a esa máquina, por lo cual ya deberíamos de ponernos un poco nerviosos en el caso de que lo encontráramos en nuestro sistema. Y normalmente vamos a ver filtración basada en Internet, ¿no? Bien desde peticiones HTTP, que es lo típico, o podríamos tener cosas más complejas como filtraciones a través de peticiones DNS. Respecto a la conexión, cómo mandan la información al exterior, podemos distinguir si hacen conexión normal, no anónima, o si van a través de Tor. Hay ciertas muestras de malware de estas familias que se comunican a través de la red de Tor. Lógicamente, el seguimiento de los criminales a través de la red Tor, supongo que ya lo sabéis, es un poquito más complicado respecto al seguimiento en situaciones más normales. Bueno, total. Me descargué 144 muestras de las diferentes familias. Y aquí tenéis un poco una tablita que resume lo que es cada una de esas familias, los nombres que se le han dado en la literatura. Cada fabricante, digamos, cada casa de antivirus, pues a veces le cambia un poco el nombre, ¿no? Pero bueno. Y aquí tenéis la fecha de descubrimiento dividida por años y por cuartiles, ¿vale? Luego, de cada una de estas familias, lógicamente no me dediqué a analizar 144 porque pues tengo vida, o intento tener vida, cuando me lo permiten. Seleccioné una muestra específica. En concreto, seleccioné aquella que tenía mayor ratio en virus total. O sea, de todas esas, pues la que virus total detectaba como malware. Más detectaba como malware, ¿vale? Era la que seleccioné. Bueno, y luego, aquí tenéis un poco cómo ha sido la evolución respecto a los años. Al principio teníamos únicamente una familia basada en persistencia basada en servicio. 2012 aparecieron pues un par de familias basadas en registro. 2013 pues ya dos de una de registro y una de servicio. Y 2014 y 2015, bueno, pues como veis, aquí están los números, ¿no? Bueno, son pocos, ¿no? Hay pocas familias de este tipo de malware todavía, pero vamos, yo intuyo, por lo que veo en la gráfica, ¿no?, que está habiendo una evolución y supongo que en los años que nos quedan por ver, supongo que estas barritas cada vez van a ser, desgraciadamente, un poquito más altas, ¿no? Pero bueno, así nos divertiremos y tendremos trabajo. Bien, respecto a los binarios, que sepáis que la mayoría de los binarios están desarrollados con C++ o con Delphi. Únicamente hay una familia que está desarrollada con .NET, ¿vale? No están protegidas. Únicamente 5 de las 22 familias, únicamente 5 aplican algún tipo de protección basada en Packer, en este caso con UPX. Solo 3 usan algún tipo de técnica antianálisis. Y la mayoría, como podéis ver aquí, están pues un poco divididas tanto por funcionalidad, ¿vale?, como por tipo de persistencia. Y como veis, la mayoría, independientemente de la funcionalidad, como veis, la mayoría, decía, son de registro. Muy pocas no hacen persistencia y poquitas hacen persistencia basada en servicio, ¿vale? Hay una muy chula, que es la familia de Nitlov, que hace persistencia en registro, ¿vale?, pero un poco especial. En vez de almacenarse en un fichero, que es lo típico, te almacenas en un fichero dentro del sistema de C2 puntos, ¿no?, o donde sea, esta muestra, o esta familia, se almacena en una peculiaridad del sistema de ficheros NTFS, que son los Alternate Data Streams. Es la típica forma que tienen los malos de ocultar datos para que los forenses no lo encuentren cuando analizan el ordenador, ¿vale? Que lo sepáis. Respecto a qué información roban, como veis, la mayoría van a robar las dos tracks, la track 1 y la track 2. Aquí tenemos todas las familias, ¿vale? Y muy poquitos solamente se centran en la track 2. Y la mayoría de ellos también hacen blacklisting, o sea, van a tener una lista de procesos a los cuales los van a excluir. Si encuentran ese proceso en el sistema, directamente no lo van a analizar. ¿Qué tipo de procesos son los que se excluyen? Pues típicamente los procesos de sistema.
Explorer.exe, el Firefox.exe, por ejemplo, el SSMS.exe, el LSAS, todos estos que realmente son procesos de sistema, que ya sabes tú que no va a tener información de tarjetas de crédito, o no debería, ¿vale? Son los que técnicamente excluye el malware. Por ahí tenemos alguna familia, como la GetMyPass o estas dos, que hacen whitelisting, lo que os decía antes, ¿vale? Que se centran en determinados procesos específicos, lo cual, repito, sería un poco problemático. Bueno, vale, aquí os resumo un poquito cómo hacen estas cositas. Para la búsqueda de procesos, básicamente usan funciones de Windows, pero esto es típico, como decía al principio, porque si no, necesitaríamos tener un rootkit. Entonces, no se ha encontrado todavía ninguna familia de este tipo de malware que esté aprovechándose de algún rootkit, pero no sería descartable en un futuro. La mayoría van directamente a leer, una vez que localicen el proceso, van a leer la memoria de ese proceso desde ellos mismos. O sea, el proceso cogerá, preguntará a Windows por el proceso que le interese, el malware preguntará por el proceso que le interese, lo cogerá y le irá preguntando al proceso por sus zonas de memoria. Le dirá, oye, ¿qué memoria tienes reservada? Y el proceso, como es muy simpático, le va a decir, toma, tengo estas memorias reservadas, ¿la quieres leer? Y el malware va a decir, claro. Y entonces va a ir leyendo cachito a cachito de esa memoria. Sin embargo, hay dos familias muy interesantes que van a hacer una inyección de código. Van a inyectar el proceso de lectura de memoria, lo van a inyectar en el propio proceso que quieren leer. ¿Qué consiguen con esto? Evitar saltar alguna firma de antivirus, ¿no?, que esté comprobando si hay algún proceso que accede a la memoria de otro proceso. Tenéis que pensar que acceder a memoria de otros procesos pues no es muy típico. Entonces, si el antivirus está intentando detectar ese tipo de comportamientos, bueno, pues yo meto una inyección y así la lectura la haces desde tu propio espacio de memoria, y para el antivirus eso es habitual, porque no te vas a poder leer a ti mismo, ¿no? Bien, decía, la mayoría van a intentar buscar las dos tracks o únicamente la track 2, y ninguno va a buscar la track 1. Esto es una cosa curiosa, pero bueno, ninguno se molesta en buscar la track 1. Bueno, aquí os muestro un par de expresiones regulares. Podemos encontrar directamente en el binario, en algunos de estos binarios, expresiones regulares, para que cuando hacen la búsqueda pues intentan ver si la memoria coincide con esta expresión regular. Estas dos son de uno de los primeros malware de este tipo que se encontró, es el RDA-SVR, del año 2011. En el año 2011 se descubrió. Vamos a ver un momentito la de arriba, que es muy curiosa. Fijaos. Aquí tenemos que está leyendo el número de tarjeta, ¿vale? Aquí tenemos que está leyendo el apellido y el nombre, ¿ok? Y aquí tenemos el año y el mes, ¿Veis? Fijaos en el mes, de 0 a 1, de 0 a 9 o 10, 11, 12, ¿vale? Pero fijaos en el año, 2007 a 2009, 2010 a 2015. O sea, un malware que se descubrió en el año 2011 tiene una regla que hace matching con búsqueda de tarjetas de crédito cuya fecha de expiración está en el año 2007. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? O sea, que si durante 4 años no lo descubrieron, se estuvieron poniendo las botas. Bueno, respecto al tipo de exfiltración, como veis, la mayoría van a hacer conexión no anónima, y únicamente tenemos 2 familias que hacen conexión a través de Tor. Y luego hay otras 2 que no hacen ningún tipo de exfiltración al exterior. Esos, digamos, que serían los que os decía antes, que lo guardan en un fichero o lo mandan a una unidad compartida en red. Hay algunas de estas familias también que lo que hacía era intentar mandarlo a una unidad compartida de red. Si pensamos un poco en sistemas seguros, podríamos tener el sistema del TPV aislado, pero conectado a un sistema que no está aislado. Entonces yo cojo esta información, la saco al sistema que no está aislado y de ahí la saco para afuera. ¿Vale? Bien, la mayoría va a hacer conexiones HTTP/POS y hay algunos también que hacen peticiones de DNS. ¿Vale? Mandan peticiones DNS a servidores que son de los malos y en la información del DNS, de la petición DNS, codifican la información de la tarjeta que están exfiltrando.
¿Vale? Bueno, vale, os voy a hablar un poquito de la herramienta esta que decíamos que hemos desarrollado. Se basa en el principio de DBI, instrumentación dinámica de binarios, que lo que a mí me permite es intentar ejecutar el código que yo quiero cuando yo le digo. Imaginaos, tengo mi código que se va a ejecutar y yo le digo, mira, este código es el que quiero que ejecutes y quiero que lo ejecutes aquí y aquí. ¿Ok? Esto es DBI. Hemos usado Pin, que es un framework desarrollado por Intel que te permite desarrollar este tipo de herramientas de una manera muy sencillita. ¿Vale? Ahí tenéis un poco la arquitectura. Nuestra herramienta por ahora se llama Pin API Hook. Básicamente lo que va a hacer es hookear determinadas llamadas al sistema, pues todas aquellas llamadas al sistema que a nosotros nos interesen, como por ejemplo ficheros, registro, procesos y redes, ¿no? Es decir, estoy monitorizando la ejecución del malware, ¿vale? Y lo que hacemos es interceptar estas llamadas y cuando intercepto la llamada, pues me escribo en un ficherín todos los parámetros que le está llamando o lo que le devuelve la llamada y así, ¿vale? Os voy a enseñar ahora, con una demo, ¿vale? Hoy no he rezado a los dioses, pero bueno, espero que no pase mucho. A ver, os enseño un poquitín. Vale, yo tengo aquí una máquina Debian que está corriendo un servidor PHP y tengo una determinada página web en un determinado directorio, ¿vale? Tengo un fichero PHP llamado app.php, que únicamente lo que va a hacer es todo aquello que me envíen por post, escribirlo en un determinado fichero. ¿Vale? A ver. Y aquí tengo dos consolitas que me están monitorizando mi servidor PHP. ¿Vale? Abajo tenemos el log de Apache, típico log de Apache para ver las conexiones, y arriba, como veis, estoy mostrando la información de ese fichero en el cual está escribiendo el ficherín que os he dicho, app.php. Bueno, entendido hasta aquí, ¿no? Voy a coger esta muestra, una muestra de Alina, una muestra de la familia Alina, ¿vale? Os enseño un momentito las strings, las cadenas que están contenidas dentro del binario. Fijaos, aquí tenemos expresiones regulares, las que os decía antes. En este caso, pues esta muestra está buscando tarjetas de crédito, como veis, comprendidas del año 2012 a 2019, ¿vale? Tanto la track 1, esto correspondería con la track 1, como la track 2. Esto lo sé por el formato. Porcentaje B, pues indica que es una track 1, un igual aquí indica que es una track 2. ¿Vale? Bien, esta muestra está modificada, como veis, la muestra lleva hardcodeada donde se tiene que conectar. Se está conectando, no sé si lo veis bien, voy a subir un poco el tamaño. Decía, lleva hardcodeada la IP donde se está conectando la muestra y como veis aquí está pues lo que me he montado yo en mi sistema, ¿no? En la carpetita OCZ2 y el fichero app.php. Se me va a enviar por post cierta información. Bueno, lo que he hecho yo ha sido modificar esta dirección web, que ya no está funcionando lógicamente, ¿vale? Para que se conecte a mi maquinita, ¿ok? Y entonces aquí tengo... Imaginaos, tengo, bueno, voy a dejarlo así, tengo mi servidor, mi máquina POS, ¿no? Aquí, con un lector de tarjetas, ¿vale? Y entonces ha habido cierta gente a lo largo de esta mañana que ha pasado por aquí, ¿no? Entonces imaginaos que yo tengo en memoria este tipo de información. Tengo mi sistema POS funcionando y hay cierta gente que ha pagado en mi sistema POS. Pues Mediflower, Abel Gómez, César Lorenzana, han pagado, han pasado por mi sistema, han insertado su tarjeta y tengo esto en memoria. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí funcionando esta ventana, que sepáis que esto está ahora mismo en la memoria del proceso Notepad++. ¿Vale? Y aquí voy a analizar la muestra de Alina, que os decía, modificada, que es esta de aquí. ¿Vale? Voy a subirla un poquitín para arriba para que veáis que ahora cuando lo ejecute, lo que sucede. Esta es la forma de invocar a pin. Bueno, no voy a entrar. Le doy al Enter. Se van creando por ahí unos ficheros de log, que son los ficheros que contienen la traza. Y como veis, la muestra que estaba aquí ha desaparecido, ¿verdad?
Esto es muy típico en el malware. El malware, una vez que infecta la máquina, se borra a sí mismo, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué está sucediendo por aquí, ¿eh? El sistema, como veis, el Windows, pues seguiría funcionando, ¿no? No ha pasado nada. Y eventualmente, si los dioses lo permiten, vamos a ver que aquí está apareciendo la información de esa aplicación que tiene en memoria los datos de tarjeta, ¿vale? Vamos a ver aquí abajo una conexión al servidor Apache, ¿vale? Y vamos a ver aquí arriba la información de ese fichero. En ese fichero vais a ver, aquí lo tenemos. Gracias. Aquí tenemos que ha habido una conexión desde la máquina Windows, que es la IP de la máquina Windows, una petición HTTP POST a un cierto fichero. Y como veis, esta es la información que me ha enviado el bicho, ¿eh? Aquí veis que aparece el principio de una cadena lina y toda esa información que has traído, ¿vale?, de Internet. Bueno, ahí también tenéis de unas pruebas anteriores que hay información de ciertas pruebas, ¿vale? ¿Qué más? Aquí aparece HWID, Hardware ID, con un cierto numerito. Si supiéramos un poco de Windows, ¿no? Esto coincide, como veis, el número, ¿vale?, coincide con el número de volumen de mi disco duro, de la máquina infectada, ¿eh? Digamos que lo que está haciendo la muestra es identificar de dónde está sacando los datos, de la máquina particular que está extrayendo esta información. Bueno, como veis aquí se han creado un featurein, ¿vale? Se ha creado un featurein y se me ha ido de crear otro, que no lo veo, por aquí abajo hay, ¿vale? Se me han creado dos ficherines. Estos dos ficherines lo que contienen es información de la ejecución. Voy a verlos aquí directamente. Vale. Estas son todas las llamadas al sistema que ha ido realizando el malware, ¿eh? No tengo ya mucho tiempo. Que sepáis que lo que primero intenta hacer el malware es crear un mutex y luego, como veis por aquí abajo, se están haciendo ya llamadas a Open Process, ¿vale?, para poder abrir procesos, ¿eh? Aquí está intentando abrir procesos, algunos puede y otros no puede, y al final, como veis, aparecen lecturas a memoria, a procesos de memoria de otros procesos, ¿vale? Y no sé si lo tendré aquí, eventualmente al final debería aparecer, ¿vale? Vale, aquí tenemos la petición que está realizando, ¿vale? La llamada, la conexión, aquí la tenemos cuando está intentando establecer una conexión, a qué IP está estableciendo la conexión y qué tipo de petición está realizando. Una petición POST en este caso, con un send request, que como veis aquí me aparecería lo que está mandando, ¿vale? Más cositas. ¿No queremos? Vale. Os dejo ahí, bueno, el MD5 de la muestra que he analizado y, como digo, está un poco modificada simplemente para conectarse a mi servidor, ¿vale? Bien, trabajo relacionado. Pues hay mucha gente que ha investigado determinados tipos de malware, pero no había ninguno que se hubiera puesto a analizar este tipo de bichos. Supongo que porque todavía no estaban muy maduros, ¿vale? Y respecto a investigaciones en cuanto a lo que es información bancaria, que sepáis que ha habido gente que ha desarrollado ciertas herramientas para hacer sniffing de red con el fin de comprobar si tu sistema está cumpliendo con el estándar PCI DSS, ¿vale? Que lo que hacen realmente es hacer el scrapping pero en paquetes de red, ¿eh? Y hay otra gente que se ha dedicado a analizar la seguridad de los dispositivos, del tipo de... hay ciertos elementos, no sé si lo conocéis, ¿no?, como por ejemplo PayPal y cosas de estas, que te ofrecen elementos, hardware que tú puedes conectar en el jack de audio de tu móvil, con el fin de poder leer tarjetas de crédito, ¿vale? Pues hay gente que se ha dedicado a analizar cómo es la seguridad de este tipo de sistemas, ¿vale? Bueno, conclusiones. Tenemos un tipo de malware que es muy curioso, que lo que hace es robar la información de las tarjetas de crédito que están en memoria de los procesos dentro de un sistema operativo, en este caso Windows, ¿vale? Ya hemos visto cómo funcionan. Primero, hacen persistencia, cogen toda la lista de procesos que están en ejecución, van a buscar en la memoria de estos procesos
aquella información que coincida con una tarjeta de crédito, ¿vale? No lo he comentado, hay algunas muestras que implementan el algoritmo de Loon, que también lo ha comentado brevemente Rubén. El algoritmo de Loon es un algoritmo que está dentro del estándar de la TRAC, que lo que determina es si el número de tarjeta que tú has leído es válido o no. Claro, tener en cuenta que lo que hace el malware es leer toda la memoria. Podría ocurrir que aquello que está leyendo no coincidiera con una tarjeta de crédito. Quiere decir, perdón, coincidiera el formato, pero no fuera una tarjeta de crédito. Entonces, con este algoritmo lo que hacen es validarlo. Bueno, y cuando lo encuentran esta información, lo único que van a hacer es filtrarla. De algún modo, de algún mecanismo, pero las filtran fuera. Bueno, aquí hemos analizado, en este estudio se analizaron 22 familias y se clasificaron estas familias en función de su comportamiento en ejecución, ¿vale? Bueno, ¿qué os tenéis que llevar a casa de esta charla, no? Bueno, pues que afortunadamente todavía hay pocas familias que intenten usar algún tipo de mecanismo antianálisis, ¿vale? Que afortunadamente todos los métodos de persistencia que usan son fácilmente detectables, se basan en registro y son muy comunes de detectar, son muy fáciles, ¿vale? Solo hay uno de ellos que sea un poquito más complicado, que es el que decíamos del NetLove, que usa NTFS, los flujos alternativos de información de NTFS, ¿vale? La mayoría va a hacer process blacklisting, que es normal, porque a mí los procesos de sistema, como digo, no me van a interesar analizarlos. Y la mayoría, afortunadamente también, van a usar canales de filtración que son no anónimos, lo que va a permitir rápidamente tracear dónde se está mandando la información, quién la está recibiendo y poder tirar abajo el sistema de los malos, ¿vale? Hemos visto que hay algunos que hacen cosas raras, como hacer la filtración a través de DNS o bien a través de cuando tú metes cierto USB en tu máquina, ¿vale? Y acordaos que hay dos que usan Tor. Y bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, una preguntita, pues aquí estamos. Gracias, César, por la tarjeta. Hola, muy buenas. En primer lugar, darte las gracias también por la charla, que ha sido muy interesante. Gracias. Y comentarte, en cuanto a los entornos de TPVs a nivel comercial, compañías que se dedican a montar entornos de TPVs, que es lo que hoy en día todas restaurantes, cafeterías, ¿están siendo conscientes de esta parte o sus soluciones implementan algo? Quiero imaginar que sí. Normalmente este tipo de empresas lo que van a intentar siempre es deben de cumplir con el estándar, ¿no? Porque si ya no cumples con el estándar, mal vamos. Entonces, te aseguran, como te decía antes cuando hablábamos del estándar, que lo que es la información en tránsito está protegida, ¿vale? Pero que yo sepa, ninguna solución se plantea el tema de la protección en memoria. Porque aquí estamos hablando de la propia máquina local y el ataque a memoria RAM de esa máquina. Entonces, entiendo que el fabricante del TPV debería de preocuparse por hacer un limpiado de RAM después de cada operación o algún tipo de... Debería de preocuparse de hacer algo para intentar evitar que, si fueran infectados con este tipo de malware, la información de las tarjetas de crédito estuvieran en memoria en claro. Nada, pues simplemente era eso, si estaba acotado o no a nivel de las diferentes casas comerciales de TPVs que hay. No he hablado con ninguna, entonces no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero he de suponer, viendo las soluciones de mercado y tal, que no... y que esto sigue sucediendo, principalmente en Estados Unidos, donde se usa mucho la tarjeta de crédito con banda magnética, pues quiero suponer que la información de memoria todavía no la están protegiendo. Porque con chip esta técnica no es posible. Bueno, con chip estaríamos hablando de otro tipo de ataques. Entonces, el tema es que si la información que sacan del chip se almacenara en la RAM, cosa que en principio no deberían, tendríamos un problema, pero ya digo, no deberían.
Ya. O sea que recomiendas desactivar la banda magnética. Recomiendo ser consciente de lo que haces con tu tarjeta de crédito. Vale, pues nada, solo eso. Muchas gracias. ¿Dónde la metes? ¿En qué cajeros la metes? Eso sobre todo. Ok, muchísimas gracias. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias. Hola, Abel. Buenos días. ¿Cuál suele ser el vector habitual de infección? Pues, bueno, esto es como todo tipo de malware, ¿no? Si tú tienes un TPV, imagínate, trabajas en un sitio en el cual tienes mucho tiempo, ¿no? No sé, voy a poner un estanco, ¿no? Estás ahí con tu TPV, a veces tienes trabajo, viene la gente a comprar y a veces no. Tienes un ordenador con salida a internet. ¿Qué haces? Leer el periódico. Metértelas, ¿no? O lo que sea, y seguramente también te meterás en alguna página web para poder ver ciertos vídeos de manera legal, ¿no? Ciertos vídeos que ya sabes que suelen estar en páginas web donde suelen haber explotación de terceros para poder comprometer tu navegador. Básicamente lo que vamos a ver es que el mecanismo del vector de ataque es el mismo que podríamos tener en malware, en commodity malware, ¿no? En malware habitual. También podríamos estar hablando de insiders, de tener típico trabajador descontento que te coge el USB, te lo pincha y te mete ahí el bicho. Claro, en el caso de la exfiltración por USB está más o menos claro. Pero eso, mi duda era si atacan a todo, es decir, como si fuera un ataque por phishing, o si es algo mucho más enfocado, mucho más dirigido. No, podrías tener ataques mucho más focalizados. O sea, bueno, de hecho lo normal es tener en este tipo de malware ataque muy específico. Porque lógicamente este tipo de páginas web que estábamos comentando, cualquier persona va a entrar. Entonces el porcentaje de gente que esté realmente en un TPV va a ser más pequeño, ¿no? Entonces sí que podríamos estar hablando de ataques mucho más target, ¿no? Mucho más objetivos, de típico spear phishing que te lleva a cierta página web. Y ya lo último, ¿y habéis visto algún tipo de waterholing attack o algo así? ¿Algún waterholing attack en el que sepáis que a lo mejor hay un proveedor que es habitual y lo intentan comprometer para, a su vez, que vayan cayendo luego todos en cadena? No lo he visto. Perfecto, muchas gracias. Hola Ricardo, ¿Qué tal? como siempre te explicas fenomenal, se entiende muy bien. Mi pregunta iba dirigida al tema que ha salido hace poco de los cajeros que sacaban dinero solos, así. ¿Estaría algún tipo relacionado con este tipo de ataques o a ver qué te parece? Eso es malware de ATM, malware de cajeros, que eso es otra cosa. Vale. Gracias. Ya, igual dentro de unos años o el año que viene, igual hablamos de esas cosas. Pero Vale. tampoco tiene nada que ver con los ataques de Swift, tan famosos últimamente. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, muchas gracias por venir aquí un domingo por la mañana.